estamos en Juliaca acompañados de Mira, Tobías Apaza, mi lucero, Leo, bienvenidos a Purito Perú. Muchísimas gracias, Eduardito. Bueno, una vez más acá muy contentos nosotros de poder estar en este hermoso programa. Oye, ¿qué tal por ahí el clima? Acá abajo todo bien. Acá nevada, frío, arriba hace frío. Estoy con poncho como el cóndor, vente más acá. Papá lindo, ¿cómo nace esta idea, este nuevo proyecto? Es ya no un proyecto, esa realidad llamado Mira. Bueno, es una cosa que de repente habíamos soñado, igual con mis amigos Bruno, señor Rolando de Imagen Estudios, bueno, los tres, hemos dicho, hay que emprender un proyectito bien bonito que de repente hace tiempo habíamos pensado hacerlo, entonces hagamos cumbia, ya hiciste folclore, Tobías, entonces ¿por qué no hacemos cumbia? ¿Y cómo defines tú la cumbia de Mira? La cumbia de Mira es una cumbia un poquito más suavecita, bueno, tiene un poquito de sensualidad por el mismo hecho que la señorita Lucero la interpreta y bueno, mi hermanito también Leo, es mi hermanito por cierto, y bueno, que se está emprendiendo ya en este camino de claro, él normalmente, antiguamente siempre me está acompañando como tecladista, como percusionista, también ha estado trabajando con Yerita como tecladista, y entonces bueno, luego... Tengo unas fotos por ahí de él, sí, está ahí. Entonces yo dije, como estás jovencito todavía, tu timbre debe estar bien limpio, ¿por qué no intentas cantar? Entonces él dijo, a ver, voy a intentarlo, y bueno, ahí está dándole con lo que puede. Y cuando hablas de belleza y de sensualidad, nos te referimos a nuestro lucerito. Bienvenido, amiga. Hola, gracias Eduardito, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Nosotros felices aquí, contentos de recibirte en nuestra tierra, Ciudad de Juliaca. Oye, sí, de verdad. Juliaca es chévere, pero no se puede caminar mucho, hermana. Es que también la altura, entonces... Eso, porque el otro día hablaba con el cóndor, me dice, saluda al lucero, no sé cómo está el clima abajo. Sí, pues acá está casa fresco. ¿Qué tal este nuevo proyecto, lucerito? La verdad me siento muy feliz, muy contenta. Veo la buena vibra también de la gente. Es básico cuando uno trabaja, ¿no? Exactamente, es muy básico también las vibras positivas en las personas, ¿no? Eso también te influye bastante a desarrollarte. Me van a matar si no te pregunto algo. Me han chismeado por ahí, eso no te quería contar. Ojalá no te pongas nerviosa. ¿Estás soltero o casado? ¡Ay! Tú dijiste ya que había averiguado. Ay, Dios. ¿Qué respondo ahora? No, estoy soltera, totalmente soltera. ¿Y cómo tiene que ser el chico que reúna, por ejemplo, algunos requisitos para que conquisten tu corazón? Primero que escuchen a Mira, primero. De ley tiene que amar mi trabajo. Ahí está. De ley. Y respetarlo, ¿no? Respetar mi trabajo, respetar mis decisiones. Bueno, pues tantas cosas que las chicas hoy en día piden, ¿no? Bueno, lo principal yo pido que sea responsable, que me respete, que me valore. Y es todo. Eso es todo, básicamente. O sea, está bien, ¿ah? Así que atención, chicos de Purito Perú. Ya saben ustedes, nuestra Lucero solamente quiere a alguien que la respete, que apoye su música y que guste, evidentemente, del trabajo que realiza en nuestro mercado. Ven para acá, ñaña, me paso con mi amigo Leito, papá. ¿Cómo estamos? Después de tiempo, no te veía. Vente más acá, no te voy a morder. ¿Qué tal allá el clima? ¿También está con frío o está calor? No, aquí abajo está todo tranquilo. Está tranquilo. Este es bueno. Y cuando subes al escenario, ¿cómo va la cosa? Ahora ya no estás en el teclado, ahora sí ya tú mismo eres, ¿ah? Sí es mi primera experiencia, ¿no? Como vocalista. Y bueno, recién voy a saber cómo se siente, ¿no? Okay. Salir adelante. Pero me imagino que ya también estás ensayando un poquito para conquistar a las chicas con tu voz, con tu chispa, con lo tuyo, ¿no? Claro, sí. Cuéntame, ¿cuántos años tienes tu papá? 23. ¿Y en música? 4, 5 o quizás más. No Cinco, recuerdo. 5 añitos por ya. ahí. Ajá, por ahí. ¿Y cuáles son tus expectativas en cuanto a tu trabajo ahora aquí en Mira, junto a tu hermano, a Lucero y a todo el grupo orquestado pues, que va atrás, ¿no? Me parece muy bien la agrupación que estamos así, ¿no? Con mi hermano, con sus socios más, ¿no? Junior Rolando, Bruno. Me parece muy bien. De acá se vienen otros temitas más que se van a estar lanzando, porque ahorita está sonando el tema Dejaré, ¿no? Sí, justamente. ¿De qué habla Dejaré? Es una canción que de repente, un poco imaginario, o sea, es mucho más profundo, digamos. Hace mucho tiempo me pasó algo muy triste en realidad.
hubo una persona que tomó una decisión fatal cuando de repente se rompió una relación. Ok. Entonces, bueno, no fue lo mío, sino fue de una amiga con su enamorado, le pasó. Y así empieza pues el video, ¿no? Sí, justamente empieza. Pero es una idea que se llama, digamos, hay personas que de repente toman decisiones fatales sin ponerse a pensar en lo que puede ocurrir. Las consecuencias. Ajá, en las consecuencias. Entonces, bueno, solo lo hice respecto a eso, pensando en eso. Al final también trata de una relación que se termina porque una relación de años, o sea, fueron años de experiencia. A veces terminar una relación de años no es tan fácil, no. Porque la costumbre te une y todo eso. Quizás ya no haya amor, pero la costumbre siempre te va a unir. Como dice la canción, es verdad que la costumbre puede más que el amor, ¿no? Bueno, eso es real, o sea, la costumbre puede mucho más que el amor, porque a veces te amo, pero puede llegar a ser simplemente una obsesión.